Después de haber abierto sus puertas, Plaza Mau, puerta 57, restaurante Arzábal, ahora abre sus puertas un restaurante asiático que estaba situado en la parte sur, en la parte del fondo sur, y que ahora abre en la parte norte, justamente en una zona panorámica. Así que vamos a intentar entrar, no tenemos reserva, vamos a ver si tenemos suerte y podemos acceder a esta nueva concesión que ha abierto en el Santiago Bernabéu. Dale like, suscríbete y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos viendo la Plaza de Sagrados Corazones, la mítica plaza donde se hacen grandes recibimientos al autobús del Real Madrid en grandes partidos, también, bueno, en todos los partidos, pero no es igual en la Champions o en partidos importantes que, por ejemplo, un partido cualquiera. Y aquí a la izquierda, fijaos lo que tenemos, el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí tenemos una nueva plaza con nuevos jardines, aquí tenemos la piel envolvente del estadio y fijaos qué bonito, qué bonito está el estadio, qué auténtica pasada. En teoría, nosotros vamos a la parte más alta de la torre, que ahora está escondida, justo al otro lado de aquí. En la parte más alta, allí, es donde vamos a intentar entrar en el día de hoy. Mira qué bonito, Y aquí están haciendo reparaciones. Yo creo que van a suplir esta caseta de seguridad que hay justo a la derecha, que como podéis ver es una caseta provisional, una caseta pues que iba a ser temporal y obviamente lo es temporal. Y aquí a la izquierda, fijaos, están creando una estructura para, pues posiblemente sea la nueva garita de seguridad, la nueva caseta de seguridad, que ya sea más rígida, que sea más seria que la que tenemos a la derecha, porque fijaos esto, y fijaos ya lo que están intentando hacer ahora con los pilares, ya la parte superior, el techo. Bueno, veremos a ver en los próximos días en lo que se convierte esto. Y lo que decía al principio del vídeo, en la Plaza Mau también fue inaugurada, estuvimos en la inauguración, aquí está, justo al lado de la torre A. La torre es esta, aunque no parezca una torre, pero dentro hay una torre y esta es la torre A. Por lo tanto, si queréis venir a visitar el espacio Mau, la Plaza Mau, que tenéis vistas al interior, está justo en este lado de aquí. Y ahora vamos a ver, porque la parte central está el acceso al palco de honor, que están las pantallas apagadas, y justo a la derecha está la tienda oficial del Real Madrid, que está ubicada en el lateral este. Y justo a la derecha también, ahora lo veremos, pues está puerta 57, que también tenemos un vídeo muy emocionante de cuando estuvimos aquí. Vamos para allá. Y fijaos las zonas ajardinadas, qué bonitas, qué bonitas. Yo, la verdad es que para mi gusto hace falta más color a todas estas plantas. Todo muy verde, sí, queda muy bonito, pero falta alguna rosa o falta algún clavel, algo que le dé color a todos estos jardines. Pero claro, lo malo es de todo eso que esto es prácticamente accesible a cualquier transeúnte, cualquier persona que pase por aquí, porque fijaos, la vallita provisional que hay aquí, cualquiera se lo puede saltar, lo coge, se lo lleva, o hasta incluso alguien que odia al Real Madrid y al madridismo, pues se pasa la valla, la pisa y ya la estropea. Pero en resumidas cuentas es espectacular, espectacular. Bueno, hemos pasado la Plaza Mau, hemos pasado la Plaza de Sagrados Corazones. Aquí tenéis el acceso a la tienda oficial del Real Madrid. También tenéis un vídeo exclusivo de ese lugar, de esa zona en el canal, que también tiene muchísimas visitas. Y aquí a la derecha tenemos el acceso a un nuevo restaurante también, que no coincide con la puerta, pero mantiene el nombre, que es el restaurante Puerta 57. Y me comentaron que el acceso a este nuevo restaurante, que es Kao, un restaurante asiático, va a ser por aquí, cerca de la torre de Decimosexta. Mira, aquí lo tenéis, Sushi Bar, Kao by 99 Sushi Bar. Lo que pasa es que están las puertas cerradas. Ahora mismo es la 1 de la tarde y está todo cerrado. Voy a indagar justo al otro lado, a ver si es que por casualidad van a abrir otra puerta por allí, y si no, pues pregunto a los de seguridad o algún empleado que vea por aquí a ver
si es que al final abren hoy o no, y si es que alguna hora en concreta que vayan a abrir. Bueno, pues nada, aquí tampoco hay muchas cosas abiertas, hay mucha gente que viene a visitar el estadio, aquí hay material y está la puerta 37 abierta. Vamos a preguntar a este pedazo de crack. Hola, disculpa, para el restaurante asiático, ¿por dónde se entra? Por aquí. ¿Qué vas ¿Por a aquí? hacer? No, para visitarlo. No tenía reserva ni nada, pero No, que eso no está funcionando todavía. en teoría hoy abrían las puertas. Decían en su página web y demás. Cuando abran, la entrada es por la 39. Y de momento hoy no abren. Vale, ok, gracias. Bueno, vamos a dar una vuelta al estadio y ahora os voy contando por qué de momento no pueden abrir las puertas al público. El día de partido, como bien mostramos en el vídeo de ayer, hicieron un evento exclusivo, un evento especial, donde visteis que estaba toda esa concesión, ese espacio iluminado, totalmente abierto y operativo, pero hoy que supuestamente abrían las puertas, bueno, de momento nada de nada. He entrado, he hablado de forma amistosa y las chicas están muy simpáticas explicándome todo, diciendo que hoy al final no va a ser posible habilitar y abrir todo este espacio en la parte más alta de la Torre D. Y además, si entramos en la página del restaurante Sushi, donde se pueden realizar las reservas, ahí podéis ver las vistas que podríamos tener en ese lugar. Fijaos lo espectacular que va a ser. Y como podéis observar, pone coming soon, que en español es como dentro de poco o muy pronto o algo así, ¿sabéis? Entonces ahí está la página, reserve su mesa, la dirección, calle Padre Damián, Estadio Santiago Bernabéu, puerta 39, el número de teléfono y el contacto correo electrónico en este caso. Y aquí si pinchamos tenemos el enlace directo a Instagram, la cuenta de Instagram y la cuenta de Facebook, que creo que la de Instagram aún no está habilitada. A medida que vamos navegando por la parte norte del Estadio Santiago Bernabéu, como podéis observar, ahí tenéis otra concesión, nueva concesión que se abrió hace muy poquito, hace un mes y pico más o menos. Esta es la del restaurante Arzabal, que también tuvimos la posibilidad de poder cenar en el día de ayer, que tenéis un vídeo también en el canal subido para poder ver el interior de este nuevo espacio, lujoso espacio, que también tiene vistas al interior, tiene vistas al césped del Estadio Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que cuando no hay partido y hay mucho margen o espacio entre partido y partido, lo que hacen es guardar las planchas del césped y no siempre se ve, así que se ve el interior, pero no siempre se ve el césped. Así que también tenéis el vídeo en el canal por si queréis echarle un vistazo. Nosotros mientras vamos a seguir dando una vuelta a ver qué nos depara el exterior, ya que pues, no han podido abrir en el día de hoy este espacio en la parte más alta del estadio, uno de los dos espacios, porque el otro está en esta zona, en el lateral oeste, que es el Sky Bar Bernabéu, que aún tampoco ha podido abrir sus puertas. En teoría lo iban a abrir el año pasado, en 2024, pero al final no se pudo abrir y aún siguen esperando a nuevas noticias, a la licencia correspondiente, porque toda esa zona es la parte perimetral del estadio y no cumple con la seguridad, con esas vallas o esas cristaleras, esas mamparas que hay de seguridad en el perímetro, en el paseo perimetral que hay arriba, paseo panorámico. Así que es por eso que todavía no ha abierto sus puertas. Vamos a acercarnos por aquí, aprovechando que creo que está abierto. Después del partido de ayer no lo han cerrado, porque en estos últimos días están trabajando en la parte más cercana a las puertas y, como ya comenté y dijo un suscriptor del canal, no sé si decir el nombre porque no sé si lo puedo decir públicamente, pero han puesto las vallas. Así que vamos a asomarnos directamente desde los montículos que hay justo en Castellana. Bueno, un suscriptor nos dijo face to face que la nueva orden hacia el Real Madrid
es dejar toda esta zona como estaba antes. Obviamente no como antes, me refiero, o se refiere con la antigua calzada, lo antiguo suelo y todo eso, ya reformado, pero en teoría no se va a hacer el parking, al menos de momento, y le han pedido al Real Madrid que lo deje como estaba antes. Así que nada, tendrán que arreglarlo, adecentarlo un poquito y para que todo el mundo pueda transitar sin ningún tipo de problema por Castellana. Bueno, pues la verdad es que no se ve nada bien. Lo que sí vemos desde aquí es que están trabajando en una zona ahí de las puertas. Creo que exactamente es una de las taquillas de atención. No sé si al socio o al aficionado o la carne madridista, no lo sé la verdad, porque no veo el cartel tampoco. Pero bueno, ya llevamos unos cuantos días viendo trabajos en ese lugar. Que de momento pues no consigo apreciar, la verdad. Y como podéis escuchar, pues está el sonido del martillo percutor que está rompiendo el suelo que tienen que romper, obviamente, en la parte ya más cercana a la torre B. Así que vamos para allá, vamos a ver si podemos verlo mucho mejor de lo que estamos viendo ahora mismo. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Desde aquí tampoco consigo ver nada. Es que están las vallas, estas de aquí, las segundas, el segundo anillo LED que tenemos justo aquí, está, pues bueno, tapando toda esta zona donde podemos ver que hay trabajos en la parte más cercana a las puertas. Así que, nada, entorpecen todas estas vallas. A ver si subiendo un poco el dispositivo. Hay camisetas, hay tallas a 20 euros. Nada, vamos a intentar en el otro montículo, a ver si desde ahí podemos ver mucho mejor todas esas vistas. No lo entiendo. Yo estoy aquí grabando y se pone a gritar a la gente lo de las camisetas. Madre mía. Es como si ahora vengo otra vez aquí y se viene otra vez aquí, justo debajo, a gritar lo de las camisetas. Pero bueno, a ver, vamos a intentarlo desde aquí. Nada. Ah, es porque tienen escondidas aquí las camisetas. A ver. Nada, es que no se ve nada, ¿eh? Están picando. Tienen ahí sacos de cemento, imagino. Ahí tenéis un cubilote de hormigón, una mini cargadora, un camión. Pero nada de nada. Es más, las pantallas están encendidas con las Champions. Ya sabéis que entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid suman los dos equipos 15 Champions, así que veremos a ver el miércoles qué sucede. Pero yo creo que vamos a ganar, sin ninguna duda. Por cierto, el Tchouaméni es increíble, desde que se le pitó en el Bernabéu, lo que ha cambiado, ahora parece redondo. Increíble. Cómo está jugando ahora mismo el francés, wow. Ahí se está subiendo el crack en la excavadora. Y nada, no se ve muy bien. Vamos a asomarnos, a ver si por allí lo podemos ver. Ahí hay vallas, así que vamos para las vallas. A ver si desde ahí pues tenemos mejor visión. Bueno, pues parece que desde aquí sí tenemos visión directa. Vamos a ampliar todo lo que podamos para que veáis que siguen los trabajos en el suelo de Castellana, como he dicho antes. Tienen que reformarlo, tienen que adecentarlo y dejarlo más bonito de lo que tenemos ahora, colocando esas losas de granito que están también colocadas ya en la parte más cercana, el dedo mágico, ahí está, en la parte más cercana a la torre C. Oye, qué uñas, madre mía, me tengo que cortar las uñas. A ver, ¿por qué no me enfoca las uñas? Madre mía, vaya uñas, parezco un águila. Oye, tengo el dedo amorfo, ¿no? Y arrugado, está como arrugado. Uf. Perdón, si estáis comiendo, perdón. Bueno, en la parte más cercana a la torre... ¿Qué torre era? Esta la C. La torre C. Ya colocaron losas de granito, que lo vimos en el vídeo de ayer del partido. No sé si lo habéis visto, pero es muy emocionante. Y aquí están picando para seguir colocando en la zona contigua. Y así rellenar todo este suelo hasta llegar a la torre B. Esta es la torre B. Así que eso es lo que están haciendo, a ver. Vamos a ampliar. Ay, qué bueno.
Por cierto, si quieres asistir al partido del Atlético de Madrid Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, en el Wanda Metropolitano, tienes el enlace directo en la descripción del vídeo, de este vídeo que estás viendo en estos precisos instantes. También te lo dejo en el comentario fijado y es un link directo a una página que es fiable 100%, de verdad, ¿eh? Hay más gente que ya ha comprado entradas, así que no os preocupéis, que es totalmente 100% fiable, ¿eh? De verdad os lo digo. Si no, pues obviamente no haría publicidad de esto, así que mira, ahí se ve, oh, madre mía, todo lo que han excavado. Qué pasada. Hay un buen socavón, hay un buen socavón. Bueno, pues vamos con imágenes del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 10 de marzo del 2025 hemos intentado acceder al nuevo restaurante panorámico Sushi Bar, que estará en la parte más alta de la Torre D, pero como habéis visto, pues de momento no está operativo. Así que nada, bienvenidos al interior, dale a like, suscríbete ante todo, que es totalmente gratuito. Y si quieres asistir al partido del miércoles, Atlético de Madrid contra el Real Madrid, partido de Champions, partidazo, no partido, partidazo, en el Wanda Metropolitano, en el Riyadh Air, pues te dejo en el comentario fijado aquí en el vídeo y por supuesto también en la descripción el link directo para la página para que puedas acceder y puedas comprar tus entradas, iba a decir boletos, aunque también se puede decir boletos, pero eso es más de LATAM, y es una página 100% fiable. Bueno, ahí podéis ver cómo estamos volviendo a trabajar. Tenemos unos cuantos días de nuevo hasta el próximo partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver cómo siguen pintando ese techo del segundo anfiteatro, en este caso del fondo norte, a medida que han ido avanzando desde la parte de ampliación, justo debajo de la ampliación del tercer anfiteatro del fondo norte. También tenemos ahí imágenes del lateral este, justo en la zona de tribuna. Hemos visto también aquí en el canal como en los últimos días, meses, han estado pintando el techo de tribuna. Lo hemos visto muy bien desde el espacio MAU, ese nuevo espacio MAU que tenemos donde la plaza de Sagrados Corazones. Y también, como podéis observar, tenemos el césped todavía vigente en la losa del terreno de juego. Y diréis, pero ¿y por qué todavía no se ha guardado? Si en teoría ya no vamos a jugar aquí hasta finales de mes, ¿por qué no lo han guardado? Bueno, pues yo creo que ayer cuando estuve cenando en el restaurante Arzábal, que por cierto gracias a Edu de Fanáticos por la invitación, gracias a él pudimos asistir a la cena en el Arzábal, vimos desde la cristalera, es más, tenéis el vídeo disponible en el canal por si lo queréis ver, cómo es el interior del Arzábal, que todavía estaba el césped, que parecía que no lo iban a guardar y que por lo tanto pues iban a hacer tareas de mantenimiento como echar productos y demás antes de meterlo en el hipogeo. Así que esta es la última hora en el Estadio Santiago Bernabéu. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, deja tu like y suscríbete, que es totalmente gratuito. Link en la descripción.